Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. A lo largo de la historia de la humanidad, el intento de medir el tiempo ha sido una de las obsesiones más constantes y universales. Cada cultura, cada pueblo y cada civilización ha tratado de dar sentido al paso de los días, de comprender los ciclos de la naturaleza, de organizar su vida social y religiosa, y de encontrar una forma estable de coordinar actividades colectivas. Así, desde hace milenios, surgieron los calendarios como herramientas para ordenar la existencia, prever acontecimientos, sincronizar cosechas, fijar celebraciones rituales y establecer una estructura que permitiera a las sociedades funcionar con cierta armonía. Lo fascinante es que, pese a vivir hoy en un mundo globalizado donde una sola referencia temporal parece dominar, todavía conviven múltiples calendarios, activos y legítimos, que rigen la vida de millones de personas en distintos rincones del planeta. Cada uno de ellos es fruto de una cosmovisión, de una tradición, de una astronomía particular y de un conjunto de valores que se han transmitido a lo largo de siglos. Estudiarlos es, por tanto, una forma de conocer los cimientos culturales de la humanidad, porque cada calendario no es solo una cuenta del tiempo, sino una manera de entenderlo. El calendario más extendido en la actualidad es, sin duda, el calendario gregoriano, adoptado oficialmente por la mayor parte de los países del mundo y considerado la referencia civil universal. Su origen se remonta a 1582, cuando el Papa Gregorio XIII decidió corregir los desfases acumulados en el antiguo calendario juliano, instaurado por Julio César más de 1600 años antes. El problema era que el año trópico real, el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, no coincide exactamente con los 365 días y un cuarto que establecía el sistema juliano. Ese pequeño error, de apenas 11 minutos por año, provocaba que las estaciones se desplazaran poco a poco, acumulando una desviación que, con el paso de los siglos, se hizo insostenible. La Pascua, por ejemplo, se celebraba cada vez más lejos del equinoccio de primavera, lo que afectaba a toda la liturgia cristiana. Así nació la Reforma Gregoriana, que eliminó 10 días del calendario y ajustó el sistema de años bisiestos, introduciendo una regla más precisa. Cada 4 años hay bisiesto, excepto los años múltiplos de 100, salvo que sean también múltiplos de 400. Esta fórmula redujo enormemente el desfase y permitió una mayor sincronización con el ciclo solar. El calendario gregoriano, aunque hoy es universal en su función administrativa y comercial, tardó siglos en imponerse. Países protestantes, ortodoxos e incluso algunos católicos se resistieron a adoptarlo durante mucho tiempo. Inglaterra lo hizo en 1752, Rusia en 1918 tras la Revolución Bolchevique, Grecia en 1923, y otros territorios asiáticos lo incorporaron mucho después. Sin embargo, su capacidad para proporcionar una estructura estable y aceptada a nivel global lo convirtió en el estándar internacional, especialmente con la expansión europea, el auge del comercio transcontinental y el desarrollo de las comunicaciones modernas. Aún así, el hecho de que un calendario se imponga como herramienta civil no significa que borre las tradiciones culturales profundas. Por eso, aunque en todo el mundo se utiliza el gregoriano para cuestiones oficiales, muchos calendarios religiosos, astronómicos o tradicionales siguen manteniendo su fuerza en la vida cotidiana de millones de personas. Uno de los calendarios más influyentes y antiguos que aún están vigentes es el calendario chino, un sistema lunisolar que combina el ciclo anual del Sol con los ciclos lunares. Su base se encuentra en observaciones astronómicas que datan de más de 3000 años, en la época de las primeras dinastías. En este calendario, cada mes comienza con la luna nueva, y el año nuevo se sitúa en el segundo o tercer novilunio después del solsticio de invierno. Por eso, el año nuevo chino cambia de fecha cada año, en relación con el calendario gregoriano, situándose entre finales de enero y mediados de febrero. El sistema chino también se organiza en ciclos de 60 años, que combinan 10 troncos celestiales y 12 ramas terrestres, asociadas estas últimas a los famosos animales del zodíaco chino: rata, buey, tigre, conejo,
dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Este ciclo sexagenario permanece profundamente arraigado en la cultura china, con implicaciones en la astrología, los rituales y las tradiciones populares. Para millones de personas en China, Taiwán, Hong Kong, Singapur y comunidades chinas en todo el mundo, este calendario sigue siendo esencial para determinar fechas propicias, organizar bodas, elegir momentos adecuados para emprender negocios y celebrar festividades como el Año Nuevo, el Festival de Medio Otoño o el Festival del Barco del Dragón. Muy cercano en estructura está el calendario hebreo o judío, también lunisolar, utilizado principalmente con fines religiosos dentro del judaísmo. Su origen se remonta a épocas bíblicas y su función es determinar las fechas de las festividades sagradas como Pesaj, Shavuot o Sukkot. En el calendario hebreo, el día comienza al anochecer, siguiendo la descripción bíblica de la creación. El año consta de 12 meses lunares de aproximadamente 29 o 30 días, pero para mantener el ciclo agrícola que fundamenta muchas de las celebraciones, se añade un mes extra cada 2 o 3 años, siguiendo un ciclo metónico de 19 años. Así se asegura que Pesaj caiga siempre en primavera y que las demás festividades mantengan su relación con las estaciones. El calendario hebreo cuenta además con un cómputo propio de los años. Según la tradición, los años se cuentan desde la creación del mundo, lo que establece una cuenta mucho más larga que la gregoriana. Hoy, este calendario coexiste con el gregoriano en el Estado de Israel, donde ambos se utilizan en la vida social y administrativa, y sigue siendo esencial para las comunidades judías de todo el mundo. Otro calendario religioso con gran peso es el calendario islámico o Égira, un calendario estrictamente lunar compuesto por 12 meses que siguen los ciclos de la luna sin ningún ajuste solar. A diferencia de los sistemas lunisolares, el calendario islámico no intenta corregir el desfase entre el año lunar, de unos 354 días, y el año solar. Por eso, las festividades islámicas, como el Ramadán, el Eid al-Fitr o el Eid al-Adha, recorren progresivamente todas las estaciones a lo largo de un ciclo completo de unos 33 años. La referencia fundamental de este calendario es la Égira, el viaje del profeta Mahoma desde la Meca a Medina en el año 622 de la era cristiana, que marca el inicio del cómputo. El calendario islámico es especialmente relevante en países de mayoría musulmana como Arabia Saudí, donde regula la vida religiosa y se utiliza también para determinar las fechas del ayuno, de la peregrinación a la Meca y de otros actos espirituales. Aunque en muchos países musulmanes el calendario civil es el gregoriano, el calendario islámico sigue marcando profundamente la organización religiosa y cultural. En Etiopía, por su parte, subsiste un calendario completamente distinto que sorprende a quienes lo descubren por primera vez. El calendario etíope es un sistema solar basado en el antiguo calendario alejandrino, muy parecido al calendario copto utilizado por la Iglesia Ortodoxa Copta de Egipto. La particularidad más llamativa es que el año etíope tiene 13 meses, 12 meses de 30 días y un mes adicional, llamado pagume, que comprende 5 o 6 días, dependiendo de si es año bisiesto. La diferencia de cómputo con el calendario gregoriano hace que Etiopía tenga una diferencia de entre 7 y 8 años respecto a la cuenta occidental. Por ejemplo, cuando en el mundo gregoriano se vive el año 2025, en Etiopía están en 2017 o 2018, según el mes. Este calendario regula la vida civil y religiosa del país, incluidas las celebraciones de la Navidad y la Pascua etíopes, que se celebran en fechas distintas a las occidentales. Su persistencia demuestra hasta qué punto un pueblo puede mantener su identidad temporal, aún en un contexto globalizado. En países como Irán y Afganistán, se utiliza el calendario persa o calendario solar hijri, uno de los sistemas más precisos jamás creados para medir el tiempo. Basado estrictamente en el ciclo solar, este calendario sitúa el inicio del año en el equinoccio de primavera, un momento determinado mediante observación astronómica real, no mediante cálculos promedio. Esto lo convierte en un calendario de extraordinaria exactitud, que apenas acumula errores a lo largo de los siglos. El año 1 del calendario persa coincide con la Égira, igual que en el calendario islámico, pero su estructura es solar, no lunar,
por lo que mantiene las estaciones fijas. Muchas festividades iraníes, como el Nowruz, la celebración del Año Nuevo persa, se basan en este sistema, que tiene una profunda carga cultural e histórica en la región. Otra tradición notable es la del calendario hindú, o mejor dicho, los calendarios hindúes, porque en realidad India utiliza más de un sistema. India es un mosaico cultural y religioso, y cada región tiene su propio modo de calcular el tiempo. Muchos de estos calendarios son lunisolares, como el Bikram Sambat o el Shaka Sambat, este último adoptado como calendario oficial para usos administrativos en la India junto al gregoriano. La complejidad de estos sistemas se relaciona con la diversidad de festividades hindúes, donde la posición de la luna, la duración del mes sinódico y los equinoccios determinan las fechas de celebraciones como Diwali, Holi, Navaratri o Raksha Bandhan. Cada comunidad sigue una tradición particular, lo que hace que en un mismo país coexistan múltiples formas de vivir el tiempo. En Nepal, por ejemplo, se sigue mayoritariamente el Bikram Sambat, cuyo cómputo se encuentra más de 50 años por delante del gregoriano. En Bangladesh, los bengalíes celebran su propio año nuevo, el Pohela Boishakh, basado en el calendario bengalí, que también tiene raíz hindú. Un caso especial es Japón, donde se utiliza oficialmente el calendario gregoriano, pero la forma de nombrar los años sigue ligada a las eras imperiales. Cada emperador establece una era, llamada Nengo, y los años se cuentan desde el inicio de su reinado. Así, el año 2025 en Japón corresponde al año 7 de la era Reiwa, iniciada en 2019 con la ascensión del emperador Naruhito. Este sistema convive con el calendario gregoriano sin problemas, pero refleja la continuidad de una identidad cultural muy arraigada. En Corea, antes de la adopción del calendario gregoriano, existía un sistema lunisolar similar al chino. Aunque hoy ambas Coreas utilizan el calendario occidental, en Corea del Sur aún se celebra el Año Nuevo lunar y otras fiestas tradicionales basadas en el cómputo antiguo. Corea del Norte, por otro lado, llegó a utilizar un calendario propio basado en el nacimiento de Kim Il-sung, aunque en la práctica, el gregoriano se emplea ampliamente. En el sudeste asiático existen otros calendarios tradicionales muy vivos, como el calendario budista, empleado en Tailandia, Camboya, Laos y Birmania, donde el cómputo de los años se basa en la supuesta muerte de Buda. En Tailandia, por ejemplo, el año gregoriano 2025 se corresponde con el año 2568 del calendario budista. Aunque el sistema civil ha adoptado el formato gregoriano, con meses y días iguales, la numeración de los años sigue el calendario religioso. En Birmania, Myanmar, existe el calendario birmano, un complejo sistema lunisolar donde la duración de los meses y la inserción de meses intercalares depende de ciclos astronómicos muy detallados. Este calendario continúa siendo fundamental en las celebraciones budistas y en numerosas tradiciones locales. Si viajamos hacia el Pacífico, encontramos calendarios tradicionales, polinesios, melanesios y micronesios, que aunque poco usados en la administración moderna, siguen siendo importantes para rituales y festividades. Muchos de estos calendarios se basan en la observación de las estrellas y en los patrones de navegación oceánica, esenciales para pueblos que dependían del mar como principal medio de vida. En Hawái, por ejemplo, el calendario tradicional divide el año en dos grandes estaciones, una seca y otra húmeda, determinadas por el comportamiento de determinadas estrellas y constelaciones. Aunque hoy predomina el calendario gregoriano, la cultura hawaiana mantiene vivas estas referencias ancestrales. Un caso digno de mención es el calendario maya, uno de los sistemas cronológicos más sofisticados del mundo antiguo. Los mayas utilizaban varios calendarios simultáneos, entre ellos el Tzolkin, un ciclo de 260 días que regulaba actividades ceremoniales, y el Hap, un calendario solar de 365 días, dividido en 18 meses de 20 días, y un periodo adicional de 5 días considerado de mala suerte. Ambos sistemas se sincronizaban formando la rueda calendárica de 52 años. Para cómputos históricos o míticos, los mayas usaban la cuenta larga, un sistema vigesimal que permitía registrar periodos extremadamente largos, utilizado en inscripciones y monumentos.
Pese a la desaparición de la civilización maya clásica, el calendario sigue vivo en comunidades indígenas de Guatemala y el sur de México, donde todavía se emplea en rituales, ceremonias agrícolas y orientaciones espirituales. En el ámbito africano encontramos también una gran diversidad de calendarios étnicos y rituales. Además del calendario etíope y del calendario copto-egipcio, existen sistemas tradicionales basados en ciclos lunares entre los pueblos bantúes, nilóticos y subsaharianos. En algunas comunidades, el inicio del año depende de la observación de estrellas como Sirio, de fenómenos atmosféricos o de la aparición de determinadas constelaciones. Aunque estos calendarios no suelen contar con uso civil oficial, constituyen parte esencial de la organización social y ritual. Entre los bereberes del norte de África, persiste un antiguo calendario agrícola de raíz romano-púnica, con meses casi idénticos a los latinos, pero con un cómputo propio que sitúa el año actual en torno al 2975 o 2976 de su era. En Marruecos y Argelia, este calendario es celebrado durante el Yenayer, el Año Nuevo Amazigh. En el entorno cristiano, también conviven varios calendarios litúrgicos, además del civil. La Iglesia Ortodoxa Oriental continúa usando el calendario juliano para muchas celebraciones, entre ellas la Navidad y la Pascua. Esto provoca que los ortodoxos celebren la Navidad el 7 de enero del calendario gregoriano. En países como Rusia, Serbia, Georgia o Macedonia del Norte, esta diferencia se mantiene profundamente arraigada como signo de identidad religiosa. Otros patriarcados ortodoxos han adoptado un calendario reformado que sincroniza las fechas fijas con el gregoriano, pero mantiene el sistema antiguo para la Pascua. Esto da lugar a un entramado complejo, donde distintos calendarios litúrgicos conviven en el mismo país. Todos estos calendarios conviven en un planeta donde la necesidad de un sistema común para la ciencia, el comercio, la diplomacia y la tecnología ha impulsado la hegemonía del gregoriano. La estandarización temporal ha sido clave para coordinar vuelos internacionales, comunicaciones digitales, transacciones financieras y eventos globales. Sin embargo, a pesar de esta uniformidad funcional, la diversidad calendárica muestra que el tiempo no es solo una medida física, sino una construcción cultural. Cada calendario permite entender cómo una sociedad percibe el mundo natural, cómo establece ritmos de vida, qué festividades considera sagradas y cómo articula el pasado, el presente y el futuro. Las tensiones entre tradición y modernidad se reflejan claramente en los calendarios. Cuanto más globalizado es el mundo, más necesario resulta un sistema universal para actividades técnicas y económicas. Pero al mismo tiempo, cuanto mayor es la presión hacia la uniformidad, más valor adquieren las tradiciones temporales como formas de identidad cultural. Los calendarios son depósitos de memoria, reflejos de mitologías, herramientas cosmológicas y pilares de la organización social. Cuando una comunidad se aferra a su calendario, no lo hace por simple nostalgia, sino porque en él está escrito su modo de ser. El caso de los calendarios lunisolares ilustra esta dualidad. Sistemas como el chino, el hebreo o el hindú encarnan una visión del mundo donde el tiempo fluye según ciclos naturales entrelazados y las celebraciones buscan la armonía entre el cielo y la tierra. Frente a la rigidez matemática del calendario gregoriano, estos sistemas requieren un esfuerzo constante de observación astronómica, corrección y reajuste. No son simples instrumentos, sino expresiones vivas de una relación cultural con el cosmos. Para muchas personas, seguirlos no es solo una cuestión religiosa, sino un modo de vida que da sentido al paso del año. Por otro lado, los calendarios estrictamente lunares, como el islámico, reflejan otra concepción distinta. La falta de sincronización con el ciclo solar no es un defecto, sino una manifestación de independencia respecto a las estaciones. Para el Islam, lo importante no es el año agrícola, sino la obediencia al mandato divino y la disciplina espiritual. Por eso el Ramadán puede caer en pleno invierno o en pleno verano. La prueba de fe es la misma. La rotación continua de las festividades a lo largo del año solar crea, además, un sentido de igualdad temporal que elimina privilegios estacionales.
En territorios desérticos, donde los ciclos agrícolas eran menos determinantes que en otras regiones, un calendario lunar tenía pleno sentido. Los calendarios solares, como el gregoriano o el persa, buscan precisión y estabilidad, evitando que las estaciones se desplacen. Esto es esencial en sociedades donde la agricultura, la meteorología o la organización estatal requieren sincronización con el ciclo climático. En el caso del calendario persa, la exactitud astronómica se convirtió en una muestra del alto nivel científico alcanzado por las culturas iraníes medievales. La observación directa del equinoccio y la estructura casi perfecta del año lo convierten en un modelo de eficiencia. Pero incluso los calendarios solares no están exentos de simbolismo. El hecho de que el calendario occidental sitúe su año cero en el nacimiento de Cristo muestra cómo una creencia religiosa terminó determinando la referencia temporal más extendida del mundo. El antes de Cristo y el después de Cristo son marcas culturales, no científicas, que han estructurado la cronología histórica universal. Aunque muchos prefieren hoy términos más neutros como antes de la era común y era común, la estructura de base permanece. Incluso en la cultura secular contemporánea, el calendario gregoriano conserva elementos cristianos. Los nombres de los meses, las festividades públicas y la propia división semanal tienen raíces en un pasado religioso. La existencia simultánea de múltiples calendarios revela algo fundamental sobre la humanidad. Que el tiempo no es solo un fenómeno físico, sino un pacto social. La Tierra gira sobre su eje, recorre su órbita alrededor del Sol, y la Luna completa sus ciclos, pero la manera de contar estos movimientos es nuestra creación. No hay un único modo correcto de medir el tiempo, sino múltiples interpretaciones basadas en necesidades históricas, geográficas y espirituales. Cada calendario expresa una filosofía. Algunos buscan exactitud astronómica, otros buscan armonía ritual, otros enfatizan la memoria mítica, y otros vinculan el presente con una genealogía religiosa. La diversidad calendárica también es un recordatorio de que la globalización, por muy poderosa que sea, no puede borrar identidades profundas. En una era donde Internet, los satélites y la economía internacional requieren un tiempo uniforme, los calendarios tradicionales continúan desempeñando un papel esencial en la intimidad cultural de cada pueblo. La humanidad vive en varios tiempos a la vez. Es posible tener una reunión de trabajo en un día del calendario gregoriano y al mismo tiempo celebrar una festividad marcada por un calendario ancestral. Esta convivencia es armoniosa porque responde a necesidades distintas. El gregoriano ordena el mundo funcional, mientras que los demás calendarios ordenan el mundo simbólico. Por todo ello, estudiar los calendarios que rigen en el mundo no es un ejercicio de erudición, sino una forma de entender la diversidad humana. Cada calendario es una ventana hacia una civilización, una forma de observar cómo se enfrentaron a los desafíos naturales, cómo interpretaron el firmamento, cómo establecieron sus ritmos sociales y cómo definieron sus creencias. En un mundo donde todo parece avanzar hacia la uniformidad, los calendarios nos recuerdan que la identidad cultural sigue viva, que la humanidad no transita por un solo camino, y que el tiempo, al fin y al cabo, es tan diverso como los pueblos que lo habitan. El programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.